Bueno, buenas tardes, queridos alumnos. Que la paz del Señor sea con ustedes. Un gusto saludarlos. Y bueno, estoy muy feliz de ver a 3 sobrevivientes, ¿sí? Un día jueves, después de la tarea, acá presente. No sé qué pasó con los otros, pero me alegra que Manuel, Marianela y Tatiana estén acá. Así que eso es una buena señal. O sobrevivieron o no hicieron la tarea. No sé cuál será el problema. No, quiero creer que sí. Sí, son muy responsables. Así que bueno, espero que también los que nos van a estar viendo, bueno, estén bien, ¿sí? Se encuentren bien y bueno, estén disfrutando y respirando. Vieron que después que entregamos la tarea como que nos baja una mochila, un peso terrible, ¿no? Y decimos, listo. Nos cuesta mucho ocupar este dedito ahí en el botón, pero una vez que le pusimos clic, que se vaya, listo. Ya está, ya, ¿no? Entonces, ahí descansamos, ahí dormimos bien esa noche, creo que la pasaron bárbaro para amanecer hoy. Así que bueno, deseo que el Señor pueda bendecirlos. Y bueno, hoy vamos a tomar una clase y vamos a tomar un tiempo un poco diferente a las clases que veníamos tomando. Pero antes, si ustedes me permiten, quiero orar con ustedes y ahí comenzamos la clase, ¿sí? Padre bueno, Señor, te damos muchas gracias. Venimos delante de ti con mucha gratitud en nuestros corazones por este hermoso día que nos permites vivir. Gracias, Señor, por este tiempo de clase nuevamente que podemos tener. Quiero agradecerte por cada uno de los alumnos, los cuales están acá presencial y los cuales van a estar viendo las clases grabadas. Señor, gracias por ellos. Bendícelos, sigue obrando en su vida. Sigue poniendo en su corazón, Señor, de tu Espíritu Santo, para que puedan seguir entusiasmados en poder comprender de tu palabra y poder saber cuál es tu voluntad para nosotros, Señor. Quiero pedir una bendición muy especial también en el transcurso de esta clase, que puedas bendecirnos a través de esta reflexión que vamos a hacer en tu palabra y que puedas a través de ella hablarnos a cada uno. Señor, nos entregamos en tus manos confiando que tú nos vas a dirigir en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Como les decía, hoy no vamos a tomar una clase tal vez tan llena de información como la que veníamos teniendo, ¿sí? Creo que mayor parte de las informaciones ya la hemos recibido y bueno, espero en el Señor que la hayan podido plasmar ya en su tareita ahí y estoy re ansioso para poder ver la tarea de ustedes, porque eso me va a alegrar mucho a mí. Esa tarea de ustedes, más que una calificación para ustedes, creo que va a ser una calificación para mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a poder ver si realmente pude transmitir lo que quise transmitirles, si pudieron comprender, así que estoy en verdad muy ansioso y muy alegre de poder tener ese tiempo de revisar ahí la tareita de ustedes. Bueno, hoy quiero tener un tiempo con ustedes y ocupar esta hora y media en algo interesante porque quisiera que podamos retroalimentarnos también un poquito nosotros de la palabra, ¿sí? Y me gustaría poder meditar en una historia, no voy a decir un texto porque son varios textos, en una historia que me gustaría hacer como, no sé si exégesis, no, sino que tal vez a través de esta historia podamos vernos nosotros y permitir de que Dios pueda hablarnos, reflexionar, ¿no? Sobre la palabra hoy. Y bueno, en alguna otra clase que nos quedan dos todavía, veremos si podemos hacer otra reflexión personal de la palabra, ¿sí? Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes conocen o leyeron la historia de Abraham? A mí me gustaría que a lo largo de este tiempo de clase puedan tener sus micrófonos abiertos porque va a ser un tiempo donde vamos a tener mucha lectura, la Biblia a mano, vamos a intercambiar algunas ideas
pensamientos. Así que, ¿cuántos de ustedes o qué conocen sobre Abraham? ¿Sí? Si yo le preguntaría ahora, ¿qué les viene al recuerdo cuando yo le hablo de la historia de Abraham? ¿Qué recuerdan de Abraham? ¿Recuerdan algo? ¿Le gustaría compartir? A ver, ¿qué recuerdan de Abraham? Recuerden que algo ya dimos algo, pero hoy vamos a profundizar. Sí, Marianel. Cuando Dios lo llama a Abraham, a mí me impacta mucho la obediencia que él tiene hacia Dios, porque él deja todo Ah, para obedecer a ese llamado que le hace Dios. muy bien. Eso lo destaco mucho porque a veces uno piensa, y bueno, pero esto, tengo que dejar esto, tengo que privarme de aquello, y bueno, y sin embargo la obediencia de Abraham creo que es un ejemplo, pero excelente para nosotros, ¿no? Ujú. Sí, muy bien, perfecto. ¿Qué más conocemos de Abraham? Porque recuerden que Abraham termina siendo uno de los patriarcas muy nombrados también en el Nuevo Testamento, ¿no? Un referente de algo muy importante, ¿sí? Llamado Padre de la a ver, fe. De la fe. padre de la fe, el libro de los Hebreos, ¿sí? ¿Qué más saben de Abraham? ¿Alguien recuerda cómo o sabe cómo se llamaba el papá de Abraham? No se preocupen si no lo recuerdan, pero sí Abraham tenía un papá, ¿no? Sí tenía, Claro. ¿sí? Ujú. ¿Alguien recuerda, no sé cuántos hermanos tuvo Abraham? No. Tampoco, muy bien. ¿Alguien recuerda quién era la esposa de Abraham? Sara. Sara. Pero antes de ser Sara tenía otro nombre también, ¿sí? Después se le cambia el nombre, ¿sí? Era Saraí, ¿sí? Saraí. Sarai. Ujú. Eh, Sí. no sé si ustedes recuerdan, no sé, se me viene a la mente, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién murió primero, Abraham o Sara? Sara. 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 ¿Qué pasó después que Sara. murió? ¿Qué pasó después que murió Sara? Abraham Bueno, compró una parte de las parcelas, digamos, donde estaban viviendo para poder enterrar a su esposa. Muy bien, ¿vieron? Ahí se van formando los mapas, ¿sí? Los ujú. mapas mentales. Pero ¿qué sucede en la vida de Abraham? ¿Envejece Abraham y se muere después de la muerte de Sara o qué pasa? Ujú. Porque Abraham queda viudo. Sí, pero él después se vuelve a casar. Ah, ¿vieron qué interesante? Hay tantas cosas que a veces pasamos por alto, porque cuando hablamos de Abraham, recordamos solamente a veces eso es lo que decía Marianela, ¿no? De que Abraham por ahí, bueno, fue llamado a salir de su tierra y la obediencia que tuvo, y cuando hablamos de Abraham, nos recordamos del sacrificio que Abraham tuvo que hacer con su hijo Isaac, pero hay muchas cosas que quisiera que podamos meditar un poquito en esta tarde, ¿sí? ¿Sí? A un lector, diríamos, atento a la figura de Abraham, le va a resultar siempre conocida, siempre y cuando llegue al capítulo 12 de Génesis, ¿sí? Sabiendo qué dice de Abraham el capítulo 11. ¿Sí? A ver, ¿alguien recuerda de qué capítulo a qué capítulo del Génesis narra o se nombra a Abraham? Y la historia creo que está del 11 al 25. Ahí es donde muere, en el 25 relata, pero después sigue Muy hablando de bien, Abraham. muy bien, muy bien. Mapas mentales, sí. O Claro. sea, Abraham comienza a aparecer en la escena en el capítulo 11 de Génesis y bueno, termina su vida en el capítulo 25. Muy bien. Pero a veces cuando nosotros queremos saber de Abraham, solamente vamos o entendemos el llamado que Dios hace a Abraham, ¿sí? Que relata el capítulo 12. Pero para saber un poquito más o para conocer un poquito más a Abraham, tenemos que retroceder un poquito al capítulo 11 y es lo que vamos a hacer ahora
el capítulo 11. Si vamos a tener nuestra Biblia a mano, el capítulo 11 de Génesis. Y vamos a irnos al versículo 26. ¿Sí? Ahí vamos a empezar a conocer un poquito más de la historia de Abraham. En el capítulo 11 y versículo 26 de Génesis dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. ¿Sí? Ahí vemos, o ahí se empieza a narrar la primera vez del nacimiento de Abraham. ¿Cómo se llamaba el papá de Abraham entonces? Taré. Yo lo tengo ¿Sí? como tejar. Quejar. Teraj, Teraj. En- Teraj. teraj. Por- Dice, en la NBI dice teraj. ¿Por qué dice Claro, tejar? es otra versión. Yo tengo la Biblia buena, Tejar. la Reina Valera Es- 960. ¿Y Sí, cuál es la Biblia buena? Yo también tengo la esa, Reina pero con Valera palabras más claras 960. estoy trabajando con la NBI. No, no, le hice un chiste. Sí, sí, está re bien. Sí, Pero es lo es muy mismo, linda. es lo mismo, ¿sí? Pero entonces, Ah, cómo dice la bueno, NBI? me pasó tejar con acento en la Tejar, E. bueno, en la mía dice taré, ¿sí? Tejar o taré viene a ser lo mismo, ¿sí? Entonces sería el papá de Abraham, ¿sí? Tejar o taré, y dice que vivió 70 años Sí. y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. ¿Cuántos hermanos entonces? 3 Dos hermanos hermanos. eran. Eran 3 en total con Abraham, ¿sí? 2 hermanos tuvo él. Pero simplemente para hacerle recordar eso, ¿sí? Entonces sabemos por este pasaje que es hijo de Taré, ¿sí? Y que es hermano de Nacor y también de Harán. También sabemos que está casado con Sarai, mujer de Abraham, que lo vamos a ver en el versículo 29 y 30. El versículo 29 dice, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. Y el nombre de la mujer de Abraham era Sarai. ¿Sí? Y en el verso 30 dice, más Sarai era estéril y no tenía hijos. Fíjense, esto es muy importante que nosotros podamos tener siempre en claro que el momento que Abraham lleva a su esposa o se casa con ella, ¿sí? Con Sarai, en ese momento ya Abraham sabía que su mujer es estéril. No es que después de muchos años para Abraham es una sorpresa escuchar que su mujer no puede tener hijos, ¿sí? Ya ahí vemos que Abraham sabía que su mujer era estéril y desde acá ya nos plantea el autor sagrado una realidad que se va a ir manifestando de manera reiterada, ¿sí? La figura de la esterilidad de Sarai y que evidentemente contrapone ese pensamiento de la gran descendencia. A ver, Abraham ahora tenía o va a tener una promesa de Dios, pero su esposa resulta que es estéril, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que, recuerden que lo que estamos viendo ahora es poder hacer una reflexión personal. A ver, yo me caso con mi esposa, sé que ella no puede tener hijos, pero llegado el momento, Dios me dice a mí, vas a ser padre de una descendencia, de naciones, de pueblos, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo tomaríamos nosotros esa promesa sabiendo que la persona con la cual nosotros decidimos hacer nuestra vida es estéril, ¿no? Tenía que pasar algo en la mente de Abraham, porque no puede tener
una descendencia si su esposa es estéril, no es apta para tener hijos, ¿sí? No está preparada. Ahora, ¿cómo nosotros enfrentaríamos eso si estaríamos en el lugar de Abraham? Y en el capítulo 11, ¿sí? Y el versículo 27 al 32, sabemos que Taré, Abraham, Sarai y Lot salen de Ur de los Caldeos para dirigirse a la tierra de Canaán. Es ahí donde está lo que hoy mencionaba un poquito a Marianela, ¿no? Esa obediencia, esa salida que se va a Canaán, pero no terminan el viaje, sino que quedan y se establecen en Harán, ¿sí? Y eso lo dice el versículo 31 de Génesis 11. Verso 31 dice, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Sí? En ese momento salen y se establecen en la tierra de Harán. Lo que no se puede imaginar él o la persona que lee la Biblia es que de estos comienzos tan sencillos de una familia, ¿sí? Que nace y sale de su tierra, va a surgir una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento. Una figura fundamental, y esto va a ser fruto, y esto no va a ser fruto del esfuerzo humano. Esa es la belleza que contiene todos estos pasajes que nosotros vamos a ir analizando de la descendencia, ¿sí? Esta figura que representa a Abraham como padre de la fe no vendrá a ser producto del esfuerzo humano, sino básicamente de la gracia de Dios, ¿sí? El poder ver a Abraham después siendo nombrado o llamado padre de la fe no va a ser solamente fruto del esfuerzo de él, sino que de la gracia de Dios en su vida. Eso es muy importante subrayar y tener presente, ¿sí? Eso va a ser fruto no solamente del esfuerzo humano, de la obediencia, sino de la gracia de Dios. Que la historia de la descendencia no vendrá en producto del esfuerzo humano, sino de la gracia de Dios, diríamos. Es una gracia que va a exigir un gran, pero una gran dosis de obediencia, ¿sí? Esa gracia que se va a manifestar en la vida de Abraham va a demandar de él una gran obediencia, una obediencia de fe, diríamos, ¿sí? Y ese es el gran drama que aparece en esta gran historia. No sé, ¿ustedes cómo conocen la historia? ¿O qué se les viene en la mente cuando la historia dice, bueno, Dios le da la promesa de que él será padre de una descendencia? Entonces, para ustedes, ¿Abraham simplemente espera en esa promesa? ¿O qué creen ustedes que pasa en medio de todo eso? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes fíjense, o por qué traigo este relato, esta historia a la reflexión, porque es algo que nos sucede a menudo a nosotros. Muchas veces decimos tener fe, muchas veces decimos sí creer en las promesas de Dios, pero resulta que llega el momento y que cuando esta promesa no se está cumpliendo, pasan cosas por nuestra mente, ¿o no? A ver, podemos decir, sí, yo creo, Dios va a hacer el milagro, Dios me prometió, pero van pasando los tiempos y esa promesa no está llegando, ¿no? Esa promesa no está llegando. ¿Qué creen ustedes? ¿Que Dios le prometió a Abraham
una sola vez y le dijo, vas a ser, vas a tener una descendencia y va a ser numerosa, y Abraham se conformó con eso? ¿O qué creen ustedes que pasó en ese esperar de Abraham a que se cumpla esa promesa? ¿Qué creen ustedes? Me gustaría comentar un poquito ese tema. Yo creo que Dios siempre le estaba recordando, animándole a Abraham que él iba a cumplir la promesa. Porque después que ellos o sea, estaban ahí, que falleció el papá de Abraham, ahí Dios le vuelve a hablar y le dice que siga, ¿no? Que avance, que no se quede en ese lugar ahí, ¿no? Lo movilizó, lo movió. Y no sé, es una apreciación personal, pero me parece como que Dios siempre estaba en contacto con él, y Abraham con Ajá, Dios también. No se cruzó ajá, de brazos y quedó esperando. Por muy otro, bien. por otro lado, eh, me llama la atención que su papá va con él, ¿no? O sea que su llamado es tomado en serio, no solamente por Abraham, en este caso es sin H todavía, eh, y su padre consciente y lo acompaña. Y bueno, yo no sé ahí, no tengo bien el dato, pero siempre Abraham construía altares, ¿no es cierto?, donde él se posaba. Ajá. Para mí él tenía incorporado una fe muy profunda, ¿no? Eh, bueno, eso hizo también que salga sin saber dónde iba y lo sostenía, la fe lo sostenía, ¿no es cierto? Más allá de que pueden ver detalles que no los estoy viendo, ¿no es cierto? Ajá. Sí, no hay problema. Igual vamos a ir desmenuzando un poquito en todos estos capítulos para llegar a una conclusión, ¿sí? Lo que decía Manuel, tienes razón. No sé si ustedes recuerdan cuando comenzábamos a transitar las clases, hablamos un poquito de Abraham cuando transitamos el Génesis, y decíamos de que, bueno, que cada lugar donde Abraham se establecía levantaba un altar, y ese altar representaba algo, ese altar tenía un significado, ¿sí? Y eso lo vemos más adelante, porque Abraham en realidad no sabía el significado o el símbolo que después tendría esos altares que él edificaba y esas piedras que se quedaban ahí, ¿no? Plantadas. Y si nosotros después recorremos y empezamos a ver un poquito con el mapa, vamos a darnos cuenta de que Abraham demarcó la tierra prometida. ¿Sí? Abraham fue como el agrimensor de la tierra prometida, y en cada punto, sería en cada límite, en cada esquina, Abraham pone ese mojón, un mojón le decimos, ¿no? Pone esos altares que representaban el límite, ¿no? Sucesivamente. Pero no vamos a detenernos ahí. Vamos a comenzar como primer punto hablando de esta narrativa acerca de la vocación, ¿sí? La manera en que Abraham es llamado por Dios, a eso se le llama vocación, ¿sí? La manera que Abraham es llamado por Dios. Cuando ustedes escuchen en varias clases acerca de la vocación profética, ¿sí? Tal vez en otras materias, tiene que ver básicamente con los llamados, ¿sí? Cuando está hablando de la vocación, está hablando de los llamados, la forma en que Dios llama a distintos personajes. Por ejemplo, le doy la vocación profética de Jeremías, sería de Amós, de Juan el Bautista, etcétera, ¿sí? Simplemente le tiro este dato para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de vocación, nos vamos a referir siempre a las formas en que Dios va a llamar a sus siervos, ¿sí? Para el escritor sagrado, los orígenes del futuro del pueblo de Israel se encuentran
en un muy breve discurso que Dios tiene, o un discurso de Dios que contiene una orden y varias promesas. A ver, vayamos al capítulo 12, vamos a ir avanzando, el versículo 1 al 3. ¿Alguien quiere dar lectura? Capítulo 12 de Génesis, verso 1 al 3. Permiso. Sí, por favor. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Muy bien, gracias, Tatiana. Si ustedes se dan cuenta que acá hay una orden de Dios, pero hay varias promesas de Dios dentro de ese texto que leímos, de esos 3 versículos, ¿sí? La orden, muy simple, sirve para poner de relieve el tema de la tierra, porque la orden es, vete de tu tierra y de tu parentela. Esa sería la orden, ¿sí? Esta es básicamente la orden. Tiene que ver con la tierra, tiene que ver con los orígenes, ¿sí? Por este tema, pero este tema de la tierra significaba donar la misma tierra, dar, vender, deshacerse, como ustedes quieran decir, la tierra propia, ¿sí? La orden ahora era de deshacerte de esa tierra, de toda tu posesión, para salir hacia un camino que Dios te va a mostrar, ¿sí? Y eso yo creo que no habrá sido muy fácil para Abraham. Tendría que realmente tener una fe muy, muy grande, ¿no? Porque tenía que deshacerse de todo, olvidarse de todo esto y empezar a caminar a un lugar donde Dios le iba a llevar sin saber hacia dónde le iba. Simplemente tenía que caminar o transitar por fe, sería. Entonces, eso es algo muy fuerte, ¿sí? A ver, salir de lo que uno tiene, ¿sí? Y quiere muchas veces abandonar el presente para ponerse en marcha hacia algo desconocido, hacia el futuro, podríamos pensar que eso tiene que ver básicamente con un deseo propio, porque muchas veces las personas o nosotros anhelamos tener otra vida, hacer otra cosa, y bueno, decidimos mudarnos, ¿sí? Decidimos mudarnos. A mí, por ejemplo, me pasó de que, bueno, yo nací en otra ciudad, crecí, me casé en otra ciudad, nació mi hijo, pero llegado el momento, tomé una decisión con mi esposa de mudarme y de estar hoy, ya prácticamente 20 años, en el lugar donde estoy, ¿no es cierto? Pastoreando hoy actualmente. Eso es algo diferente porque nosotros teníamos una visión, queríamos algo. Ahora muy diferente es que alguien te diga, mira, deshacete de todo lo que tenés, vendé, no sé, regalá, haz lo que vos quieras y empezá a caminar a un lugar desconocido y yo te voy a ir mostrando, yo te voy a ir mostrando. Pónganse en el lugar de Abraham, salir de lo que uno tiene, abandonar lo que hemos hecho y ponernos en marcha hacia un lugar que no conocemos. Se supone que para alguien como Abraham eso no era tampoco un gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos siempre eran pueblos nómadas, ¿sí? Estaban peregrinando. Ahora para nosotros en nuestra actualidad sería algo muy diferente. Para Abraham sería algo bueno todavía dentro de lo aceptable, ¿sí? Sin embargo, en la vocación de Abraham no es lo mismo cambiar de lugar por deseo propio que cambiar de lugar por deseo ajeno. Es decir, que Abraham no sale por su propio deseo de esa tierra, sino que Abraham sale por la exigencia de Dios y eso ya hace todo esto una historia muy interesante, muy interesante.
Yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez escucharon o sintieron la voz de Dios hablándole a ustedes? Cric, 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 hacen los grillos. Puedo ¿Alguna decir vez? que sí, puedo decir que Ajá. sí, pero es como inexplicable, ¿no? O Ujú. sea, Claro, ustedes no sé, fíjense, es fuerte, porque por ahí pasan ocasiones muy extremas y se te escuchó muy entrecortado, Tatiana, pero creo que pudimos entender un mi, poquito inter- la idea, ¿sí? mi internet anda Eh, súper mal. sí, no te preocupes. Claro que sí, que escuchamos la voz de Dios. Yo creo que sí, muchas veces Dios hablándonos, susurrando en nuestros oídos, ¿no? Pero muchas veces también nosotros dudando de lo que Dios nos está diciendo. Pongámonos un poquito en ese lugar ahí de Abraham, ¿no? Ahora entendemos que es la voz de Dios, entendemos que es la voz de Dios, pero nos cuesta un montón tomar decisiones porque tenemos que dejar algo, tenemos que deshacernos de cosas que son propias nuestras y que son cosas que tal vez nosotros, no sé, queremos mucho, no nos queremos deshacer, pero Dios nos está diciendo otra cosa. Bueno, Abraham estaba en esa situación, ¿sí? Y muchas veces volviendo de vuelta a la parte pastoral, más que nada porque me identifico yo y creo que el pastor Manuel también, cuando nosotros decidimos servir al Señor, cuando nosotros decidimos hacer o escuchar el llamado de Dios y dar inicio a esa vocación, a ese llamado, hay cosas que tenemos que dejar. O sea, hay cosas que van a quedar para atrás. No sé si estoy equivocado o solo a mí me pasa, Manuel, pero hay cosas que humanamente tenemos que deshacernos, ¿o no? Permiso. Sí, sin lugar a duda. eh, Creo que al igual que Abraham, finalmente la decisión la tenemos que tomar y tenemos que sufrir el desarraigo, en este caso, y las pérdidas también. Porque, bueno, vamos a invertir en un reino que no es de acá, entonces, obviamente, nuestros ingresos caen y tenemos esas desventajas aparentes. Entonces, es como que nuestro caminar también es por fe. Sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que batallamos bastante a veces. Y bueno, la primera respuesta, Pastor Daniel, no di, me mantuve, porque acá en Buenos Aires tal vez no sea un problema de todos, pero tenemos mucha dificultad en las cosas que se dicen en el nombre de Dios, que Dios me dijo, que Dios me recibió acá en Buenos Aires se acostumbra mucho eso y se dicen muchas barbaridades, ¿no es cierto?, en el nombre de Dios. Pero sí, quiero ser muy respetuoso en ese sentido. Yo hasta no me animo a contradecir, a veces solamente dejo que digan, obviamente gente de otra iglesia, Ujú. pero sí lucho a veces con esto de que Dios me llama, pero también en mi interior tengo deseos que son personales, ¿no es cierto? Y trato en lo posible de separar una cosa y la otra y identificar cada vez más el proyecto de Dios en mi vida, ¿no es cierto? Y eso cuesta, no es tan fácil en el caso mío, ¿no es cierto? En el caso. Sí, Gracias, pastor. bueno, gracias, gracias por las dos respuestas. Quiero dar y dejar claro la primera pregunta que hice, no me refería a que escuchemos la voz de Dios hablándonos como humanos, no.
yo me estoy refiriendo a la voz de Dios a esto, ¿sí? A la palabra de Él, ¿no? Porque esta es la palabra de Él, la cual nos habla a nosotros, la cual nos instruye. Entonces, muchas veces cuando ocupamos esta palabra, yo en lo particular siento de que Dios me está hablando a través de ella, me está diciendo algo. A eso me refería cuando hablaba o cuando preguntaba si hemos escuchado la voz de Dios. Porque si leemos esta palabra, si meditamos en ella y realmente Dios no nos habla nunca, Dios no nos dice nada a través de ella, es preocupante, ¿no? Tiene que ser preocupante. Obviamente a través de la palabra. Y lo que decías es una realidad. Y quiero decirles que bueno, los que por ahí decidimos seguir esa vocación, ese llamado, muchas cosas humanas se quedan para atrás, ¿sí? Nosotros decimos algo con mi esposa porque, bueno, desde muy jóvenes tomamos la decisión de ser dedicados de tiempo completo. Y bueno, muchos sueños que teníamos como pareja, como matrimonio, como familia, se fueron. Y le decimos así, el agua se los llevó y no vuelven más, ¿no? Porque teníamos antes, cuando nos casamos, yo no era pastor, no tenía el llamado todavía del Señor, o no lo había entendido, mejor dicho, pero van surgiendo los tiempos y bueno, hay cosas, hay que pagar un precio de cosas que no van a volver más en la vida de uno. Y es un continuo luchar en uno mismo, poder mantener esa fe. Y sí o sí llega el momento en que a veces decaemos en la fe, ¿no? Porque a veces no vemos lo que Dios nos prometió, ¿sí? A ver, yo le pregunto, ¿cuál sería el sueño de una esposa, una mujer? ¿Cuál es el sueño? Mi esposa tiene un sueño que no se da hasta ahora. Es tener una casa, un lugar. Ella me dice, hay tanto anhelo de tener mi casa, deseo tener mi lugar y establecerme, hacer algo y que quede ahí porque es mi casa y no tenemos casa. Y es el precio que tenemos que pagar. Entonces, como que hay veces que volvemos a replantear eso o como que nos caemos ahí en un hoyo y decimos, Señor, pero tú prometiste, ¿no? No, obviamente darnos una casa, pero prometiste guiarnos, fortalecernos, quita eso de nosotros y bueno, tenemos que volver a creer en las promesas de Dios. Y así un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Porque hoy prácticamente en mi caso andamos como los nómadas, ¿no? Por ahora, llevados de acá para allá. Pero bueno, lo que quiero decir es ponernos en el lugar de Abraham y decir, la verdad, tengo que dejar. Había una esposa, había una familia, convencer a la familia, decir, tenemos que seguir el llamado que el Señor me hizo, vamos a caminar por fe. No es fácil, ¿no? Pero Dios no solo exige, ¿sí? Sino también le hace promesas, le da promesa y hay una ordenanza, pero también hay varias promesas de Dios ahí, ¿sí? Primero, ¿qué promete Dios en estos versículos? ¿Qué le promete Dios a Abraham en esos versículos? Del 1 al 3 del capítulo 12. Nación Que grande. haría de él una nación grande, que lo iba a bendecir. Ajá. Voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir. ¿Qué más? Que a través de él iban a ser Por me- bendecidas todas las familias de la tierra. Claro, vieron que hay varias promesas de Dios, ¿sí? Dios como que primero le exige algo, le da una orden, pero también le da muchas promesas, ¿no? Te bendeciré. Permítanme encontrar el texto que lo perdí. Dice, haré de ti una gran nación y bendeciré a los que te bendijeren. Fíjense qué hermoso. Otra promesa. No solo ser una gran nación, sino que voy a bendecir a los que te bendicen a ti. ¿Sí? Eh, eh, engrandeceré tu nombre y serás bendición, dice. ¿Sí? Ante todo, a un hombre casado con una mujer estéril, le anuncia que hará de él una gran nación. Fíjense, ay, qué difícil se está poniendo ahí.
¿no? Primera promesa que le hace, haré de ti una gran nación, y Abraham dice, pero mi esposa es estéril, Señor, ¿no? Luego la siguiente promesa le habla de una bendición personal, y te bendeciré, a ti te bendeciré. Esta palabra de bendición tiene mucho peso teológico, porque en dos versos, en el versículo 2 y 3, la palabra bendición aparece 4 veces. Fíjense, en solo 2 versículos, la palabra bendición aparece 4 veces. Entonces, en este tema de la bendición, va a quedar marcado todos los otros temas que van a ser importantes en el llamado de Abraham, ¿sí? Su prestigio, su riqueza, la protección divina, la defensa que va a tener ante los enemigos, etcétera. Todo eso encierra las promesas que Dios tiene para él, ¿sí? La fama de Abraham, según este versículo, será tan grande que cuando otros pueblos quieran bendecir, va a usar esta fórmula, y es una fórmula que Israel mantuvo durante muchísimos años, ¿sí? Que Dios te bendiga como bendijo a Abraham. Fíjense, qué increíble, ¿no? Después, cuando Abraham ya no va a existir, queda como que esa, yo le digo fórmula, pero sería esa frase, ¿sí? Cuando ellos le deseaban la bendición a otro, decían ellos, que Dios te bendiga, ¿sí? Como bendijo a Abraham. Entonces, vemos que Abraham realmente fue muy bendecido, ¿sí? En el relato, en estos versículos, termina haciendo constar que Abraham cumple con la orden de Dios. Sin embargo, Hebreos capítulo 11, verso 8 y 9, lo vamos a buscar un poquito, ¿sí? Abraham decide salir, ¿sí? Va a salir, pero Hebreos 11, 8 y 9 va a expresar mucho mejor, con mayor fuerza, la actitud que tuvo Abraham para salir de su tierra y de su parentel, ¿sí? Esta frase que hace el escritor de Hebreos nos da a entender un tema muy importante: la forma misteriosa que el Señor va a cumplir sus promesas. ¿Alguien encontró ya el texto? Hebreos 11, verso 8 y 9 dice lo siguiente: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Digo, qué increíble eso, ¿no? Que muchos años después otro escritor tome esto y haga referencia, ¿no? Por la fe, ¿sí? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció al salir, ¿sí? Y eso me hace un llamado muy fuerte a mí, me hace un llamado muy fuerte a mí, y me gustaría que ustedes puedan analizar en su vida personal cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que le va a mover a obedecer a Dios? Esa fe que ustedes tienen le va a llevar a tomar decisiones así como tomó Abraham, de poder decir: todo lo que tengo no importa, Señor, lo que yo quiero es serte obediente, quiero caminar, quiero creer en tus promesas. O simplemente nos quedamos ahí y le decimos: Señor, imposible todo lo que me estás diciendo. A ver, me estás prometiendo un montón de cosas, pero vamos a empezar con lo más básico. Mi esposa no puede tener hijos. Ahí ya tenemos un problema. ¿Cómo quieres que yo salga de acá? Si este pequeño problemita es el mayor de todos, no puedo tener descendencia, ¿sí? Pero las promesas finalmente se cumplen. Pero es importante resaltar que todo esto sucedió de una manera
sumamente dramática, hermanos, ¿sí? No fue nada fácil. Todo este cumplimiento de estas promesas que se dio en medio de una serie, se dio en medio de una serie de crisis, ¿sí? Se dio en medio de grandes crisis muy fuertes, ¿sí? ¿Por qué una promesa tiene que reiterarse varias veces? Yo pregunto, ¿no? Vieron que lo que ahora empieza a surgir lo que vos decías, Marianela. Si Dios ya le prometió una vez a él y le dijo la verdad a Abraham, leímos, vas a ser bendito, te voy a bendecir, vas a ser padre de generaciones, pero a lo largo de los capítulos vamos a ver que otra vez se van a reiterar otra vez esas promesas. ¿Por qué creen ustedes que Dios vuelve a reiterarle las promesas a Abraham? Que ahora vamos a ver cuántas veces son. ¿Qué pasaría con nosotros o en qué estado estaríamos nosotros si nos tendría que volver a repetir, mira, yo te prometí, yo voy a cumplir? ¿Qué estado anímico tendríamos nosotros? ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Qué creen ustedes? Para que se vuelva a repetir. Diríamos casi que como que se dejó de creer porque Dios vuelve a repetirle otra vez. A ver, Marianela. Y yo pienso que pasaban los días, los meses, los años y se sentiría frustrado en algún momento porque la promesa no llegaba. Y creo que Dios lo repite porque Él creó al ser humano, Él nos creó y sabe que somos débiles, que Él tiene que estar acompañándonos en cada momento. Él sabe que nos bajoneamos, ¿no? Que esperamos y es como que nuestra espera tiene un límite. Decimos, ya hasta acá esperé y ahora... Bueno, ahora quiero que realmente a partir de este punto empiecen a ponerse en el zapato de Abraham. O mejor dicho, que a través de este momento ahora en adelante empiecen a escuchar la voz de Dios hablándole a ustedes a través de esta palabra. ¿Sí? Y cuando lleguemos al final vamos a ver qué el Señor quiso decirnos, o qué quiere decir, o qué quiere hacer con nosotros. Fíjense que en Génesis 12:2 nosotros leímos que Abraham ya recibe la promesa, ¿sí? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendito. Punto. La promesa está hecha. Dios nunca retiró esa promesa. La promesa ya está hecha. La promesa la tiene Abraham. Encontramos que la promesa Abraham ya la recibió y que Dios hará de él una gran nación, un gran pueblo, pero muy importante, no pierdan de vista que Abraham sabe que su mujer es estéril. Volvemos otra vez al punto bajo sería, ¿no? La promesa está, pero Abraham sabe ahí. Pero bueno, creo yo que en ese momento Abraham habrá dicho, te creo, Señor, y camino contigo, ¿no? Voy a ir porque creo que puedes revertir la situación. Pero él cree y espera que Dios resuelva ese problema. No sabe cómo, pero entiende de que Dios lo va a resolver. Sin embargo, en vez de que Dios resuelva el problema, surge una primera crisis. Surge una primera crisis. O sea, Dios no resuelve todavía la esterilidad de Sara, ¿no? De Saraí, sino que ahí empieza una primera crisis que tuvieron ellos, ¿sí? Y un primer obstáculo, diríamos, para que esa promesa se cumpla y se da en Egipto, ¿sí? Génesis capítulo 12, verso 10 al 20, encontramos una narración cuando Abraham por hambre, no lo vamos a leer todo eso, pero ahí encontramos que cuando Abraham por hambre en la tierra desciende a Egipto para morar allá y dice el versículo 10, ¿sí? Voy a leer el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra.
Y el problema es que el versículo 11 y 12 dice algo. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Fíjense, Abraham llega a Egipto y dice, la verdad, mujer, veo que sos muy bella y hay un problema, que se van a dar cuenta de eso y me van a matar a mí y te van a preservar la vida porque te van a querer a ti. Entonces ahí empieza una primer crisis de Abraham, ¿sí? Y en el versículo 15, fíjense, del capítulo 12, versículo 15 dice, y también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. Oh, no. ¿Qué pasó con Sarai ahí? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué entienden ahí? ¿Qué pasó ahora con Sarai? Porque cuando llegan, Abraham dice, no, no, esta no es mi mujer, esta es mi hermana, ¿no? Esta es mi hermana, para salvar su vida. ¿Qué pasa ahí entonces? Cuando ellos se dan cuenta de que su esposa, que Sarai, que él había dicho era su hermana, era hermosa, dice que van y le dicen a los príncipes y le dicen a Faraón y llevan a Sarai al palacio. ¿Sí se habían dado cuenta de esto? Y ahora Abraham se queda sin mujer. Ahora Abraham se queda sin mujer y ahí entra en crisis. Porque dice, a ver, Señor, ¿cómo puede ser de que ahora, sí, la promesa que me diste, pero ahora me quedé sin mujer? A pesar de que es estéril, la llevaron al palacio. Y se da una crisis muy fuerte que tal vez no nos damos cuenta. Es decir, la primera crisis que se da cuando Sarai es arrebatada, es quitada de Abraham. ¿Sí? Si ella es parte de la promesa, ahora parece que la promesa no se va a cumplir. No se va a cumplir porque evidentemente abajo o será tal vez esposa o concubina del faraón de Egipto. Y la pregunta entonces para este problema es, ¿cómo tendrá descendencia Abraham, ¿sí? Si ya ni siquiera tiene esposa? ¿Qué problema que está teniendo Abraham? ¿No es cierto? ¿Qué problema? Y ahí entra en crisis Abraham, porque se llevaron a su esposa. No es que fue a visitar al faraón, dice la palabra que se la llevó. Imagínense en este momento, ¿qué habrá pensado Abraham? Quiso salvar su vida mintiendo que era su hermana, pero por el otro lado se quedó sin su esposa. Y ahí es como que la promesa que Dios le da se cae al vacío, ¿no? Y entonces cuando se resuelve el problema, ya en el capítulo 13, vamos a ir ahí. Ustedes saben que mientras yo preparaba la clase, tenía un peso terrible en el pecho. Cuando iba yendo así, porque decía, ¿y ahora? ¿No? Es como que me olvidé que la promesa después se cumplió, pero yo iba por parte, iba viviendo la historia y digo, pobre Abraham, ahora se quedó sin esposa. Y ahí, pero en el capítulo 13 se resuelve. Capítulo 13 y verso 16, ¿sí? Otra vez Dios le dice entonces, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Imagínense. Entonces vuelve a repetirse la promesa a Abraham después de vuelta que ya recupera a su esposa, ¿sí? Después de esta primera crisis, parece que es importante para Dios volver a repetirle a Abraham, ¿sí? Esta narrativa que es la promesa. Que no se pierda Abraham y diga, no voy a seguir confiando y creyendo. Y entonces surge
surge eso de que Dios le dice a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. Entonces, otra vez Abraham se levanta, ¿no? El ánimo de Abraham levanta, pero surge una segunda crisis. Surge otra vez una segunda crisis. Y esta segunda crisis no vendrá de aspectos externos o de otros, sino va a venir del propio, de la propia amenaza interna de Abraham, crisis personal de Abraham. O sea, sigue Abraham desconfiando de él mismo, la vida sigue adelante, Abraham entra en una crisis personal, o sea, los años van pasando, los meses van corriendo, ¿sí? Y no pasa nada. Y entonces él expresa su duda en el capítulo 15. ¿Alguien quiere leer capítulo 15, versos 2 y 3 de Génesis? Fíjense cómo Abraham expresa su duda y ahí se da la segunda crisis de Abraham. Capítulo 15, versos 2 y 3. Dice así, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Amén. Gracias, hermana Irma. O sea, Abraham le dice, Señor, o sea, ya pasaron tantas cosas, ya pasaron tantos años o tantos meses, ¿será este criado, este esclavo que va a ser de mi descendencia? Ya Abraham vuelve otra vez a tener una crisis, pero esa ya personal, dudando de que ya pueda suceder, de que él sea padre, ¿sí? La crisis que Abraham va a tener es una crisis muy fuerte y cree que lo prometido por Dios no se va a cumplir. La crisis personal que él tiene pone en duda las promesas de Dios. Si las crisis externas a veces nos arrebatan, hablando de nosotros, ¿no? Si aquellas cosas que no se van dando, que nuestros ojos físicos no ven, muchas veces nos desaniman, imagínense una crisis interna. Tiene cerrado el micrófono, pastor. No sé a dónde me quedé, no me di cuenta. Es lo último que se escuchó. Crisis interna. ¿Cómo? Crisis interna es lo último que escuchamos. O sea, las crisis internas son lo peor que nos pueden suceder, porque empezamos a escuchar voces que no son reales, empezamos a hacernos imaginaciones que no son reales a veces y eso nos perjudica mucho y eso era lo que iba o lo que le estaba sucediendo a Abraham. Estaba teniendo una crisis interna de decir, ya no es posible. Sin embargo, Dios nuevamente vuelve a repetirle la promesa por tercera vez. Génesis 15:5, ¿sí? Dice Génesis 15:5, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios otra vez le dice a Abraham, no puede ser. O sea, mira las estrellas del cielo, ¿no? Dios le vuelve a infundir el ánimo, le vuelve a infundir la esperanza a que pueda empezar a motivar otra vez su fe, ¿sí? Y Dios repite la promesa y eso tal vez tranquilizó a Abraham, ¿sí? Porque el versículo 6 nos dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Otra vez Abraham vuelve a creerle, dice, está bien, Señor, voy a seguir creyendo, ¿no? Parece que esa crisis personal, ¿sí? del patriarca responde con una fe profunda. Ahora sí, Señor, ya dudé mucho, pero ahora voy a volver a creer porque ahora me dijiste otra vez que así como las estrellas va a ser mi descendencia, ¿sí? Pero
él piensa que ahora sí la situación va a cambiar y que Dios va a cumplir su promesa. O sea, ahora sí, Señor, ahora vas a cumplir la promesa. Y ya se olvidó o ya se le volvió a repetir lo que significaba que la promesa es cierta, solo que tiene que seguir esperando. O sea, eso es un problema. Eso es un problema cuando nosotros tenemos la promesa de Dios, pero ese esperar es un problema. Yo no sé cuántos de ustedes tienen paciencia en esperar. ¿Cuántos de ustedes son pacientes y dicen, Señor, no importa todo lo que pase? O sea, yo espero, no importa que pasen los años, yo espero. ¿Son pacientes o no? Yo creo que lo que menos tenemos los humanos es ser pacientes, mi hermano. Muy ¿Por poco, qué se, muy poco. por qué se cumplió la promesa? Porque Abraham fue paciente. O sea, entró en crisis, pero siguió creyendo. Siguió creyendo. Y eso muchas veces nos falta a nosotros. Los días pasaban, los meses pasaban y todo otra vez empezaba a seguir igual. No hay promesa cumplida. Al contrario, en el Génesis 16:2 va a abrir un nuevo periodo de crisis mostrando la esterilidad de Sara. Lo voy a leer rapidito. Génesis 16:2 dice, y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. O sea, llegado el momento, la esposa dice, ¿sabe qué, Abraham? Si vos sabés que soy estéril, y ahí entra el juego, ¿no? Y le dice, toma a la criada y tener el hijo y listo, ya, eso será la promesa, ¿no? Y eso es muy interesante porque muchas veces nosotros en ese no tener paciencia, en ese no esperar en que Dios obre, hacemos cosas humanamente. Acá tal vez nosotros pudiéramos detenernos y decir, la verdad, Saraí se equivocó y podamos tener 1000 críticas contra ella, ¿no? Pero nosotros también a veces hacemos lo mismo, solo que diferente, en diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque llega el momento en que nosotros nos cansamos de esperar y decimos, la verdad, Señor, no estás haciendo nada, algo tengo que hacer. Y humanamente lo que podía hacer Saraí era decirle, toma a la sierva y tener tu hijo y ese va a ser el hijo de la promesa. Hay veces que nosotros también nos equivocamos y empezamos a querer ayudarle a Dios y a tomar decisiones humanas para que la promesa de Dios se cumpla en nosotros. Y estamos equivocados. Sí, Pastor Manuel. Y muchas veces el peso cultural está sobre nosotros, ¿no? Y ayuda a que nosotros se equivoquemos. Ya no nos habla la palabra, sino que también las costumbres, que tal vez en esa época de la historia era costumbre que el jefe tenga hijos con las criadas. Y entonces y esto nos pasa a nosotros también, ¿no? Uno lo traslada a nuestros tiempos, lo cultural es muy fuerte y lo vemos en todas las instancias de lo que se experimenta en el mundo, finalmente en la iglesia también llega y bueno, lo sufrimos, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Ustedes se dieron cuenta cuántas crisis entra a Abraham acá con Sara? Cuando está arriba, plum, cae de vuelta abajo. Y ahí Dios le vuelve a recordar, suben de vuelta arriba y ahí vuelven a caer de vuelta. Entonces ahí diríamos, bueno, ahora ya está, Abraham dijo, ahora ya está solucionado. Tomo a la concubina, tomo a la esclava y tengo hijos con ella y ya está, la promesa está ahí. ¿Y se resolvió ahí? No. El capítulo 16, la esterilidad se va a convertir en un gran problema, como diciendo que Dios no ha podido encontrar la fórmula, sería, o la forma de resolver la esterilidad de Sara. Entonces, ante esa situación, Sara hace lo que hace. Cuando en muchas veces en nuestra vida personal, como ya dije, la respuesta que no viene de Dios, como nosotros empezamos a decir que Dios está tardando, que no se va a cumplir,
comenzamos a tomar decisiones y reacciones humanas, ¿sí? Para solucionar el problema. Eso es lo que hizo Sara. Entonces, cuando nace el hijo de la sierva, Abraham se entera de que ese no es el hijo de la promesa. Y entra en crisis de vuelta. Dice, otra vez, Señor, ¿no? Y entra en crisis. Pero en el capítulo 17 se vuelve a repetir por cuarta vez la promesa. Capítulo 17, verso 4 y 6. No me voy a detener ahí. Lo pueden anotar y después lo leen por cuarta vez. Se vuelve a repetir la promesa. Se vuelve a avivar la promesa. Entonces Dios en ese momento decide sanar la esterilidad de Sara, de Sarai, ¿sí? Y es ahí donde Dios, en ese capítulo 17, versos 15 y 16, ahora pone a Sara como parte de esa promesa. Fíjense que hasta ahí la promesa era solo para Abraham, ¿no? Sara no entró en ningún momento. O sea, ¿por qué Sara toma la decisión de dar a su criada? Porque Sara no estaba dentro de la promesa. Dios nunca le había dicho a Abraham, tú y Sara. Siempre le hablaba a Abraham. Pero fíjense en el capítulo 17, versos 15 y 16 de Génesis. Dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Algo interesante, recién ahí Sara pasa a ser oficialmente parte de la promesa. Es ahí donde viene la sanidad de Dios a Sarai de su esterilidad, ¿no? Es ahí. Entonces, imagínense ustedes a Abraham, ¿no? A Abraham y a Sara en ese momento diciendo, wow, ¿sí? Después de tanto lo que pasó, ¿sí? Después de todo esto, dice, va a venir, ella va a ser la mamá, ella va a ser parte de la promesa viene de ella también, ¿sí? Y bueno, finalmente, ahí llega el momento donde Dios le dice eso, y después de todo esto, no es extraño que Abraham, bueno, en el Génesis 17, versos 17 y 18, empieza a reírse de Dios. Yo creo que a veces le juzgamos a Abraham, pero imagínense ustedes, ¿cuántos años tenía Abraham cuando llega ese momento que Dios le dice, la verdad vas a tener un hijo, vos y Sara estás sana porque de ella vendrá el hijo? ¿Ustedes recuerdan cuántos años tenía Abraham y cuántos años tenía Sara? 100 Abraham y 90 Sara. 100 años Abraham, gracias hermana Irma, y 90 años Sara. Imagínense ustedes ahora nosotros, 100 años el esposo y 90 años la esposa, y Dios le dice, Abraham, sí, va a venir de ella, de esa que tiene 90 años y de vos que tenés 100 años. Yo creo que nosotros nos largaríamos una carcajada, ¿no? En el buen sentido, así, Señor, a los 100 años, a los 90 años, esperas que nosotros pudiéramos, no sé, todavía sentir algún deseo, placer y, bueno, poder tener un hijo. Ya no sé, ¿viste? Entonces, finalmente, en el capítulo 17, Dios dice, sí, Abraham, es posible. Y ahí Dios pone fecha. Dios pone fecha del nacimiento del hijo de ellos, que se encuentra en Génesis 17, 21, y no lo voy a leer por el tiempo, pero ahí Dios dice, en un año concebirá Sara o dará luz, ¿sí? Entonces Abraham otra vez se aferra a su fe. Otra vez Abraham se aferra a su fe. Y cuando nosotros vemos en Génesis, en el capítulo 17, Dios ya prometió a Abraham que dentro de un año va a tener un hijo. O sea, transcurrieron varios años y ahora Dios le dice, bueno, Abraham, se terminó. Sara ya no va a ser estéril y ahora un solo año, en un solo año,
ya van a ser el hijo, ya van a ser el hijo. Pero ahora en el capítulo 18 parece que Dios se olvidó otra vez de esa promesa. Yo digo, qué increíble, ¿no? Si ustedes se van a dar cuenta, parece ser de que Dios se olvidó lo que dijo en el capítulo 17, porque en el capítulo 18 y verso 10 al 12, ahora quien se ríe es Sara, y Dios se molesta de la risa de Sara. Cuando Abraham se ríe, Dios como que lo toma, bueno, Abraham, te entiendo, ¿no? Tenés 100 años pero cuando Sara se ríe en el capítulo 18, verso 10 al 12, es como que Dios no le gusta mucho, ¿sí? Y en ambos casos Dios responde de manera diferente. Una, Dios responde confirmando la promesa a Abraham, pero en la otra se enoja y dirá que, o le dirá a Sara, ¿seguís dudando de mí? Entonces, después de todo esto, llega el momento que o que nos hagamos una pregunta, ¿sí? Después de todo esto que pasa, de este sube y baja, de esas crisis que tiene Abraham, de esa fe que otra vez se renueva, la pregunta es, ¿ha llegado el momento en que nazca el hijo de Abraham y de Sara? ¿Qué piensan ustedes? Ahora ya Dios estableció un año. O sea, ya está listo ya. Ya, Señor, ahora Sara está sana, ahora ya dijiste en un año. Y la pregunta que yo hago, ¿es el momento en que van a ser el hijo ahora de la promesa? No. ¿Por qué? Porque surge una nueva crisis, ¿sí? Y esa nueva crisis que es parecida a la que aparece en Egipto o la que apareció en Egipto. No hay problema, hermana Irma. Retírese tranquila, no hay problema. Fíjense que ahora ya cuando estaba todo establecido, con fecha, con todo, surge algo que surgió allá en el comienzo. Surge una crisis o sucede una crisis muy grande otra vez, ¿sí? Y esa crisis es parecida con la que apareció en Egipto, la que se dio en Egipto. En el capítulo 20, verso 1 y 2, dice que Abraham va delante de otro pueblo y ¿qué sucede? El rey se fija en Sara y se enamora de Sara. Se repite la misma historia y nuevamente Abraham pierde a su esposa y de nuevo Dios pone el remedio a toda esta historia que aparece. Ya Sara otra vez en esa edad de 90 y poquitos años, ahora es llevada al palacio del rey porque el rey se enamoró de ella. Imagínense qué es lo que habrá pensado Abraham ahí en ese momento, ¿no? Y se está dando o se están dando cuenta el costo tan grande que tuvo este personaje para poder entender por qué se lo ha considerado el padre de la fe. Y es acá cuando conocemos un poquito toda esa historia, y es ahí donde yo quería llevarles a ustedes, es que acá nosotros empezamos a darnos cuenta por qué realmente Abraham es llamado padre de la fe, ¿no? Finalmente, en Génesis 21, se cumple lo prometido y llega el ansiado, ¿sí? Capítulo 21 de Génesis y finalmente nace Isaac, ¿sí? Capítulo 21, bueno, nace Isaac, ¿sí? Pero no nos damos cuenta de algo que es un cumplimiento muy parcial de la promesa, porque Dios no le ha prometido solamente un hijo, le ha prometido bendecirle con multitudes, serán benditas, tu descendencia será bendita. Y hasta ese momento, Abraham tiene solamente 2 hijos, que era el hijo de la criada, el primero, y bueno, ahora el hijo ya de Sara, que es Isaac, y hasta donde hemos entendido todas las promesas que Dios le dio a Abraham, es de que de él nacerán muchos pueblos. Podríamos decir que hasta acá el cumplimiento de la promesa es parcial, no es completa.
¿Sí se entiende? Es parcial. ¿Cuántos hijos tiene Abraham hasta acá? Solamente 2 hijos, ¿sí? Y ahora solamente va a quedar un hijo porque Ismael vuelve a la escena. Perdón, entonces ahí en ese momento se plantea una nueva crisis, ya después que nace Isaac, ¿sí? Una nueva crisis. Los hermanos terminan separándose porque Sara se molesta con Agar, que es la criada, y la expulsan y ambos, tanto la criada como el hijo, se van al desierto y se van a salvar porque Dios, únicamente porque Dios los va a proteger de una manera muy especial, muy especial. Y ahora solamente vamos a ver que queda un hijo, que queda solamente Isaac, ¿sí? Queda un hijo porque Ismael vuelve a la escena otra vez recién en el entierro de su padre, de Abraham, ¿sí? Y esa crisis se va a ir agrandando porque esa crisis vendrá de parte de Dios ahora. No vendrá de alguien que se enamora de Sara, no vendrá de una crisis personal, sino que una crisis en el capítulo 22 se va a producir y esa crisis va a venir de parte de Dios. Y lo importante de todo esto es que Abraham va a mantener una fe inamovible en Dios, a pesar de todo lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque será de que Dios le va a pedir a Abraham que le dé a su hijo Isaac. Recuerdan que hablamos ya de eso, ¿no? Entonces se va a producir otra crisis muy profunda en la vida de Abraham. Y se vuelve a repetir la promesa y Dios muestra, sí, que sí va a cumplir su promesa. Se vuelve a repetir en el momento en que Abraham va a sacrificar a su hijo. Y la pregunta ahora es, ¿dónde podemos ver que Dios cumplió la promesa que le hizo a Abraham? Porque hasta acá la promesa viene siendo parcial nomás, ¿no? Y si seguimos teniendo en la escena solamente a Isaac, sería muy parcial la promesa. Pero finalmente, y llegando ya al final, vamos a ver que en el capítulo 25 se va a dar el cumplimiento de todo esto, aunque para nosotros el capítulo 25 sea una historia o un capítulo muy aburrido de leer, ¿sí? Tal vez pasemos por alto el capítulo 25 de Génesis, porque dice que después porque narra la descendencia, ¿sí? La descendencia de Abraham. Pero ahí vamos a ver que después que muere Sara, entonces Abraham va a tener más hijos y los va a tener a través de esta mujer llamada Centura, ¿sí? A través de estos 6 hijos, ahora Abraham se convierte en padre de muchos pueblos, porque empiezan a ver las descendencias de diferentes pueblos. Y como reflexión, después de ver tantas crisis y de ver todo lo que realmente pasó a Abraham, tal vez podamos entender por qué fue llamado padre de la fe, ¿sí? Y acá vemos que Dios finalmente cumple con sus promesas y que todo lo que comienza con una promesa termina con el cumplimiento de esa promesa. Y yo no sé qué les dice a ustedes esto es lo que nosotros vimos. Pero yo quisiera que nosotros podamos rescatar algo importante. Dios nos ha prometido muchas cosas en nuestra vida, ¿sí? En nuestra vida personal, cada uno de nosotros tenemos promesas grandes de parte de Dios. Y a pesar de que parezcan muchas veces o que parece ser imposible o inalcanzable, yo quiero decirles de que Dios irá cumpliendo su propósito en nosotros a pesar de las dificultades, ¿sí? Al final seremos lo que Dios quiere que nosotros seamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque su promesa es
de que Él nos va a bendecir. Él nos va a bendecir, ¿no? Y quisiera dejarle esta reflexión para ustedes y que puedan meditar en ella cuando ustedes estén solos. Y recuerden todo lo que pasó a Abraham, todo lo que pasó a Abraham, todo lo que sufrió, todas las veces que se desanimó, pero Dios siempre estuvo ahí para recordarle que Él tenía promesas para con él. Puede ser, hermanos y hermanas, de que muchas veces estemos decepcionados porque no vemos con nuestros ojos físicos o carnales lo que Dios tiene para nosotros. Pero sigamos creyendo porque Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Hoy vemos tanta gente usando de egoísmos, ¿sí? De querer tener las cosas que otros tienen, de querer decir que son bendecidos por Dios y hacen cosas humanamente para poder lograr. Y yo quiero decirles que cuando Dios promete algo, Él cumple. Él va a cumplir en nuestra vida. Hay una palabra que dice de que lo que Dios tiene para nosotros, las bendiciones que Dios tiene para nosotros, son para nosotros. Y aunque nosotros corramos, esas bendiciones nos van a alcanzar. Esas bendiciones están establecidas para nosotros. Tarde o temprano, dice la palabra, esas bendiciones nos van a alcanzar. Y esa tiene que ser nuestra esperanza. Esa tiene que ser nuestra fe. Y muchas veces luchamos y luchamos humanamente para poder hacer algo, para decir, bueno, ahora ya tengo lo que yo quería o tengo lo que entendí que lo que Dios me prometió. Esperemos en las promesas del Señor. Y no nos preocupemos porque lo que Dios tiene para nosotros, nadie va a adueñarse, nadie lo va a recibir porque está establecido que es para nosotros. No recuerdo ahora el texto, no sé si estás presente, Manuel, o alguna otra hermana recuerda el texto donde dice de que las bendiciones que Dios tiene para nosotros nos alcanzarán. Y aunque nosotros corramos, esa bendición nos va a alcanzar. No recuerdo el texto, pero prometo buscar y en una próxima compartirles. Es un texto muy hermoso que a mí me ha animado mucho al saber que lo que Dios tiene para mí es para mí. Nadie me lo va a quitar. Deuteronomio 28, 2 y 7 puede ser. A ver, ¿querés darle lectura? 18. 18, ¿cuánto? 28, 2, 7. 28. ¿Quieres darle lectura a Tatiana? Ajá. Ese es el texto, correcto. El verso. Ahí lo leo. Sí, verso 2. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. ¿Puede ser ese? Sí. Bueno, fíjense, esta versión dice, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán, ¿no? Quiere decir, aunque nosotros escapemos, lo que es para nosotros nos va a alcanzar, ¿sí? Aunque nosotros corramos, lo que es para nosotros nos va a alcanzar. Eso nos está diciendo. Y esa tiene que ser nuestra esperanza, esa tiene que ser nuestra fe, ¿sí? De lo que Dios prometió, de lo que es o lo que va a ser para nosotros, nos va a alcanzar. Vamos a dormir tranquilos, vamos a esperar en que Dios, en el momento exacto, nos va a hacer llegar lo que Él tiene para nosotros. Así que bueno, esa era la reflexión que quise sacar de toda esta historia. Espero que, aun cuando sea tal vez un poco densa, recorrer todo así,
pero espero que haya sido de bendición y que sea de bendición para todos ustedes. Mi anhelo, mi deseo es que podamos seguir confiando y esperando en la promesa del Señor siempre, a pesar de la circunstancia que nosotros podamos vivir. Sigamos creyendo en lo que Dios tiene para con nosotros, ¿sí? Y bueno, antes de despedirnos, quisiera pedirles de que, bueno, que puedan buscar cuando tienen tiempo y que puedan leer la historia de Caín y de Abel, que también vamos a hacer semana que viene, creo que ya en nuestra última clase, vamos a reflexionar un poquito sobre esa historia también, a ver qué nos quiere decir, ¿sí? Que se encuentra en Génesis 4, ¿sí? Génesis 4, lean eso, tienen tiempo ahora, no tienen más tarea por ahora, ¿sí? Así que lean Génesis 4, traten de interpretar, traten de sacar a ver qué es lo que les quiere decir esa lectura, para que cuando abordemos ese tema, por ahí tengamos ya un poquito más de conocimiento sobre todo esto, ¿sí? Así que bueno, deseo que el Señor los bendiga, que puedan tener un bendecido descanso, un buen fin de semana, y recuerden que nos falta re poquitito, nos faltan solamente 2 clases más y terminamos. La verdad, les voy a extrañar muchísimo poder compartir este tiempo, pero bueno, sé que Dios tiene más cosas para ustedes en otras materias, así que mis oraciones van a ser siempre en favor de ustedes. Así que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima clase, ¿sí? Chau, chau a todos. Muchas gracias. Igualmente, bendiciones. Chau, chau. Hermosa la clase de hoy. Gracias. Bendiciones para